Bueno, hola a todos. Lo primero, este es el primer vídeo de este canal que he decidido hacer, que bueno, como habréis visto, pues se llama Economía Explicada con papel y boli, en el que tal cual lo tengo pensado así, hacer un vídeo por cada concepto en economía y explicarlos con un folio y un boli, que sea pues literalmente las manos de una persona, un folio, en este caso una libreta, unos bolígrafos y una calculadora para cuando haga falta echar cuentas. Bueno, como habréis visto, el primer vídeo lo voy a dedicar a explicar los tramos del IRPF, cómo calcular los tramos del IRPF y bueno, aprovecho ya que estoy empezando el vídeo y lo señalo que este cálculo es para 2024. Así que vamos con ello. Primer vídeo del canal y dedicado a explicar cómo calcular los tramos del IRPF en base a lo que tú ganes al año y vamos con ello. Lo primero de todo, y por qué aclaraba que este vídeo es para 2024, porque estamos al pendiente de la publicación del Boletín Oficial del Estado en el que se aprueban presupuestos generales del Estado y ahí se pueden modificar un poquito estos porcentajes. Ya os adelanto que no es para nada común que se modifiquen los primeros tramos, sino que lo normal es que se modifiquen los tramos del final. Igualmente, aclaro por esto, porque habrá alguno que me diga, bueno, estamos al pendiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Pero normalmente los porcentajes que varían un poquito y tampoco varían mucho son los de aquí del final. Los del principio no varían prácticamente nada. También señalar que yo estoy haciendo este cálculo de los tramos del IRPF por estimación directa, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque maneras de calcular el IRPF hay dos: estimación objetiva y estimación directa. La estimación objetiva también recibe otro nombre en economía, que lo habréis escuchado, como estimación por módulos, ¿vale? De estos autónomos españoles que cotizan por módulos. Hay unos requisitos, es tan sencillo como buscar en Google requisitos para acogerte al autónomo por módulos y bueno, simplemente lo explico muy breve. Consiste en que la propia Hacienda, la propia agencia tributaria, elabora un cálculo de más o menos una estimación de lo que suelen ingresar estos negocios, por ejemplo, ferreterías, y en base a los metros cuadrados del local, al número de empleados o a la facturación estimada, te hacen pagar una cuota fija de dinero. También pizzerías, por ejemplo, son casos de la vida real que se pueden acoger al autónomo por módulos. Pero en este caso vamos a hacer el cálculo con la estimación directa, que tiene como protagonistas sobre todo a empleados o a autónomos que no pueden acogerse al autónomo por módulos, como es el caso de los autónomos con actividad personalísima, que son aquellas actividades económicas que tú no puedes delegar en una sociedad, porque de faltar tú no podrían hacerse, ¿vale? Ahora sí, después de esta chapa que os he pegado, me disculpáis, pero tenía que hacer la aclaración. Vamos a empezar a echar cálculos. Aprovecho ahora también, mientras echo cálculos con vosotros, para explicaros qué es esto de los tramos. Vale, es tan sencillo como segmentar el sueldo que tú tienes al año, ¿vale? O los ingresos que tienes restándole los gastos. Ya os hago una pequeña aclaración, son los gastos que Hacienda os permite restar sin ponerse muy tonta, porque ya sabemos que la cuestión de Hacienda es vivir de ti y punto y final. Así que esto de los tramos del IRPF es simplemente segmentar lo que tú ganas. En este caso, como ya estáis viendo en los tramos, vamos a poner un ejemplo y explicarlo con un ejemplo que se entiende mucho más fácil. Pongámonos en el caso de un trabajador español que tiene un salario bruto al año de 23.000 euros. Aprovecho y lo pongo con vosotros. Aquí con mi eterna regla del Banco de España, que me encanta esta regla, que bueno, fue un regalo por unas Olimpiadas de Economía. Imaginemos que este cuadradito es el salario bruto, muy importante señalar esto, el salario bruto de un trabajador, que en total esté 23.000 euros. Y ahora atacamos el tema de los tramos. Los tramos del IRPF no son más, como se indicaba antes, que la fragmentación de este sueldo, que dividir el sueldo en distintas partes. Como ya veis en los tramos, los primeros 12.450 euros que gana un trabajador en el año, o lo que sería lo mismo, de 0 a 12.450, los tributará a un 19%. Es decir, fragmentamos, dividimos este sueldo bruto de 23.000 euros en los primeros aproximadamente 12.450. Los primeros 12.450 euros tributarían a un 19%, que sería aproximadamente la mitad de lo que gana este trabajador. De estos 23.000 euros, aproximadamente la mitad. La mitad serían 11.500, bueno, en este caso se pasaría un poquito por encima de la mitad. Tributan a un 19%, los primeros 12.450 euros que cobras en el año. Irías sumando los sueldos mes a mes, o si eres un autónomo, los cobros que vayas haciendo, hasta que sumes los primeros 12.450
2.450 euros que cobrases en el año y tributarían un 19%. A partir de aquí es cuando empiezan a venir los líos de la gente por los que no entienden tanto el tema del IRPF. Los siguientes tramos ya tienen descartados estos 12.450 euros primeros que cobras en el año. ¿Esto qué significa? Que cuando te pone a partir de los primeros de estos 12.450 en adelante, estos ya están descartados, ¿vale? Cuando te pone de 12.450, aquí he puesto con un céntimo, ¿no? A partir de esta cifra hasta 20.200 tributarían un 24. Es decir, tenemos que hallar esta diferencia. ¿Me entendéis? Os lo pongo, tendríamos que hallar esta diferencia de aquí. ¿Cómo la hallamos? Pues vamos a calcularlo. Ponemos los 20.200 y le restamos los 12.450. Ya los hemos tenido en cuenta abajo, no los podemos volver a tener en cuenta para grabar con otro porcentaje de impuestos, para aplicarle otro porcentaje de impuestos. Sacamos la calculadora, lo ponemos 20.200 menos 12.450 y te da una diferencia de 7.750 euros, que eran los que hacían falta para llegar a los primeros 20.200 euros, sumando los 12.450 que ya han pagado impuestos más esta cantidad. Los colocamos por aquí y le aplicamos el segundo tramo, que es un 24%. Como ya veis, hemos tenido en cuenta hasta 20.200. Ya el siguiente tramo sería irte a entre 20.200 a contar desde el siguiente céntimo, porque los 20.200 justos clavados se quedarían en el segundo tramo y empezaríamos a contar desde un céntimo más, hasta 35.200, que va al tercer tramo de IRPF, ¿vale? Que tiene un porcentaje de un 30% de impuestos. Como vemos que el salario bruto se queda en 23.000, este 23.000 de número está dentro del intervalo del tercer tramo de IRPF. Os lo separo un poquito más con rayas para que quede claro. El 23.000 veis que se queda en este intervalo del tercer tramo, entre 20.200 a 35.200. Entonces ya vemos que esta persona que tiene un salario bruto de 23.000 euros se va a quedar en el tercer tramo, o que es un autónomo que ingresa hasta 23.000 euros. Después de restarle los gastos a los ingresos y se le queda 23.000 euros. Cogeríamos los 23.000 euros que tiene ya al final, porque vemos que este va a ser el último tramo en el que se va a quedar el autónomo, y le restaríamos la cantidad que ya hemos tenido en cuenta hasta los tramos anteriores, 20.200, porque 20.200 euros es la cantidad que ya hemos tenido en cuenta en todos los tramos anteriores. Vamos con nuestra calculadora, 23.000 menos 20.200 y lo apuntamos por aquí. 2.800 nos da como resultado y lo apuntamos por esta parte. Esta es la cifra sobre la que se va a aplicar este 30%. Si este trabajador hubiese cobrado hasta 38.000 euros, por ejemplo, vemos que habría cubierto la totalidad del tercer tramo porque se habría pasado por encima de 35.200 y nos iríamos al cuarto tramo. Como el cuarto tramo llega hasta 60.000 y hemos dicho en ese ejemplo ficticio que el trabajador te cobraría 38.000, vemos que 38.000 está entre este intervalo y se quedaría en el cuarto tramo. Y así sucesivamente. No os preocupéis que ahora nos vamos a un ejemplo de un trabajador que cobre bastante más y el ejemplo también pues de un autónomo que cobre mucho, por ejemplo un youtuber que se vaya a Andorra, a los que les mando un gran saludo desde aquí y estoy totalmente de su parte y hacen bien en irse porque esto, como veréis, es un total abuso, por lo que les comprendo y los defiendo, y pondremos esos dos ejemplos para que veáis cómo sería con un trabajador que ganase, por ejemplo, 62.000 y un youtuber que le vaya muy bien y que gane muy bien y ingrese más de 300.000. En este caso, y continuando con este ejemplo, aplicamos sobre esta cantidad el último tramito del IRPF, que es un 30%. Bueno, pues vamos a ello. Estos 23.000 euros brutos nos llevarían al cálculo 2.800 euros de la punta de arriba, que son los últimos, el último tramo al que tendrías que llegar en el año. Son los últimos 2.800 euros, por así llamarlos. ¿A qué tipo se les grabaría? Que es la expresión técnica cuando decimos el tipo de impuestos al que se graba. Esta expresión significa el tipo de impuestos que se aplica. El tipo impositivo es el tipo de impuestos también. Aprovecho y os voy nombrando
nombrando un poquito de esta jerga académica que sale un poco del politiqués y del lenguaje de abogados y todo esto, pero que explicado de forma coloquial simple se entiende perfectamente. Le aplicaríamos este 30%, o expresado en tanto por 1, 0,30. Que para pasar de porcentaje a tanto por 1 es tan sencillo como coger ese 30%, recordad que está en porcentaje, y dividirlo entre 100, ¿vale? Y te saldría un 0,3, un 0,3 o lo que sería lo mismo un 0,30, porque una vez que estás en decimales no importa la cantidad de ceros que metas aquí a la derecha, ¿vale? Es lo mismo decir 0,3, 0,3 que 0,30, ¿vale? Le sumamos ahora las siguientes cantidades. Los 7.750 euros de en medio, recordad que estos 7.750 sumados a los 12.450 del primer tramo hacían los primeros 20.200 de los que hablamos hace un rato, se grabarían a un tipo de un 24%, o lo que sería lo mismo en tanto por 1, un 0,24. Recordad escoger el 24% en unidades de porcentaje y dividirlo entre 100 para tenerlo expresado en tanto por 1 y poder así operar con él. Y luego le sumaríamos los primeros 12.450 euros que has cobrado en el año del primer tramo y que se graban a un tipo de un 19%. Hacemos el cálculo, lo hago delante de vosotros, 2.800 por 0,30 más 7.750 por 0,24 más 12.450 por 0,19. Y se quedaría un total de 5.065 euros con 50 lo que paga este trabajador de IRPF. Os lo pongo por aquí debajo. Pagado en IRPF. Recordad que este no es el único impuesto que hay en España, que en España hay una salvajada de impuestos. Luego tienes que pagar un 21% más de IVA, seguridad social que es otro sablazo, impuesto de matriculación, de circulación, la factura de la luz está a rebosar de impuestos, lo que te dejas en gasolina al mes está a rebosar de impuestos también. Pero bueno, aquí dedicamos este vídeo al IRPF. Como veis es un auténtico abuso. Pero bueno, aquí no estamos para expresar opiniones, simplemente para hacer los cálculos. Y si queréis ver cuánto le quedaría limpio a este trabajador, es tan sencillo como hacer la resta entre el bruto y los impuestos. De ahí que os haya puesto aquí arriba esta formulita: salario bruto menos impuestos igual a salario neto. Así es siempre como se pasa de cantidades brutas a cantidades netas en economía. Aprovecho, chuletilla que la tenéis aquí. Si la queréis copiar por algún lado, siempre en economía, cómo se pasa del bruto al neto es restándole los impuestos. En este caso, os señalo aquí entre paréntesis el IRPF, pero bueno, en realidad en economía siempre se pasa de bruto a neto restándole los impuestos, ¿vale? O el proceso a la inversa, para pasar de neto a bruto, este impuesto que está restando en esta parte del igual pasaría al otro lado sumando, ¿vale? En este caso, cogemos el salario bruto, como bien nos dice la formulita, le queda al trabajador salario bruto 23.000 menos los impuestos 5.065,50 y aquí no estaría el neto, y también lo hago delante de vosotros. 23.000 menos 5.060 y 5,50. 5.065,50, recordad que es lo que no estaba lo que este trabajador pagaba de IRPF. Y te quedan 17.934,50. Como veis, es un verdadero abuso, ¿vale? Pero vuelvo y repito que aquí no estamos para expresar opiniones, sino simplemente para poner el cálculo, ¿vale? Y para que aprendáis a hacer el cálculo. Yo simplemente estoy aquí para ayudaros, ya lo sabéis. Vamos ahora con el ejemplito de un trabajador que gana 60.000 y un trabajador que gana más de 300.000. En el caso, por ejemplo, de un directivo y en el caso de un youtuber que le vaya muy bien o de un futbolista, uno de estos, ¿vale? Que como, bueno, ya vais viendo, pues tienen razón en irse porque esto es un auténtico abuso, no tiene otro nombre, ¿eh? O sea que tienen razón al irse. Cogemos otra página y vamos calculando. Como os comentaba, un trabajador que gana 60.000, vamos a decir, para hacerlo interesante, que gana 62.000 euros al año. Como decíamos, venga, con los tramos. Los primeros 12.000, primer tramo. La siguiente cuantía, que es la que iría entre 12.450 a 20.200. Esta diferencia, esta resta, la volvemos a hacer. Pongo en un color distinto. 20.200 menos 450 y nos da como resultado el siguiente tramo de 20.200 a 35.200. La diferencia entre estos dos números. Y la hacemos aquí detrás. ¿Entendéis lo que estoy haciendo con el boli violeta, verdad? Hacer la resta, la diferencia siempre una vez tenidos en cuenta los primeros 12.450 para llegar hasta los siguientes 20.200. Calculo la diferencia. Son estos 7.750. Ahora, para llegar de 20.200 que hemos tenido en cuenta
cuenta en todos los tramos anteriores, en los dos tramos anteriores, hasta 35.200 sería el tercer tramo. Y esto se mide con la diferencia entre el umbral tenidos en cuenta todos los tramos anteriores hasta llegar a esos 35.200, ¿vale? De ahí lo de la resta. Lo digo para que no se me pierda nadie. 15.000 euros de diferencia. Siguiente tramo, porque vemos que seguimos cobrando más. De 35.200 a 60.000. Hacemos la diferencia en el cálculo. 60.000 menos todo lo que hemos tenido en cuenta en los trozos anteriores en los que se fragmenta tu sueldo o tus ingresos. Y aquí vemos esta diferencia. Os la hago delante de vosotros. 60.000 menos 35.200. Serían 24.800 euros. Y como siempre, ¿cómo sabemos cuándo parar? Porque hemos dicho que el trabajador cobraba de salario bruto 62.000 y vemos que los 62.000 se quedan en este tramo. Veis que el número 62.000 está en este intervalo, ¿verdad? Entre 60.000 y 300.000. Y aquí pararíamos, cogeríamos el sueldo bruto y le restaríamos todos los escalafones anteriores, todos los tramos anteriores, la cantidad tenida en cuenta hasta todos los tramos anteriores, ¿vale? Que serían 60.000. Hacemos la resta, 62.000 menos 60.000, porque vuelvo y repito, veis como aquí el 62.000 se queda entre 60.000 y 300.000. 2.000, ¿vale? Este es el tramo del 19%, recordad que lo tenéis en la tablita, 19, el siguiente es el del 24%, el siguiente es del 30%, el siguiente a ese sería el del 37% y el siguiente y último ya sería el del 45% y aquí iríamos a parar al famoso 45% este de IRPF que le cobran a mucha gente. Como veis, un auténtico abuso, darle literalmente a Hacienda la mitad, prácticamente la mitad de todo lo que ganas sin que el Estado se juegue nada y la totalidad del esfuerzo lo hagas tú. O sea, como bien veréis, es un absurdo total, es un abuso. Pues venga, vamos a echar cálculo. 12.450 por el 0,19. Ya sabéis, el 19% expresado en tanto por uno, 0,19, más la siguiente cantidad de dinero para pasar de 12.450 a 20.200, que es 7.750. Por este tramito, el 24%, o lo que sería lo mismo expresado en tanto por uno, 0,24. Coger el 24 y dividirlo entre 100. Más la siguiente cantidad de dinero del tercer tramo para pasar de 20.200 a 35.200. La diferencia, 15.000. ¿Veis? Siempre vamos operando sobre las diferencias para ir pasando de un tramo a otro. Por el 30%, o expresado en tanto por uno, 0,30. La siguiente cantidad de dinero para pasar de 35.200 a 60.000, que serían 24.800. Por el 0,37, ¿no? 37%, expresado en lugar de en porcentaje, en tanto por uno. Y ya el último tramo, estos 2.000 euros, ¿no? Que serían la diferencia entre los 60.000 primeros euros que has ganado tenidos en cuenta en todos los tramos anteriores ya, hasta llegar a 62.000. De 60.000 a 62.000 van 2.000 euros de diferencia. Y por el 45%, o expresado en porcentaje, un 0,45. Ya veis este 45% como duele, o sea, qué verdadero abuso. Pero bueno, hago el cálculo delante de vosotros. 12.450 por 0,19 más 7.750 por 0,24 más 15.000 por 0,30 más 24.800 por 0,37 más 2.000 por 0,45. La friolera de 18.801 euros con 50 céntimos. Una salvajada. ¿Queréis saber lo que le queda al trabajador? Pues solo tenéis que restar a 62.000 estos 18.800. 62.000 menos 18.801 con 50. Y la diferencia, también lo hago delante de vosotros, 62.000, 18.801 con 50. Y la diferencia da 43.198 con 50. Es lo que se quedaría el trabajador. Si queréis ir todavía más a más y queréis calcular el porcentaje como tal medio de impuestos que estáis pagando, lo que se llamaría el tipo medio de impuestos, rayita de fracción, cogemos los 18.801 con 50, lo dividimos entre el salario bruto y entre paréntesis lo multiplicamos por 100. Yo la multiplicación la pongo con un punto. Hay mucha gente que la pone con una X, vale, es exactamente lo mismo. También lo hago delante de vosotros, paréntesis, línea de fracción, 18.801 con 50 hasta 62.000 y por 100. Lo que se quedaría un tipo medio de un 30,32, 32,5, vale, realmente, si queréis ir digamos al último decimal de tipo medio de impuestos.
o tipo medio impositivo. Recordad que cuando hablamos de tipo impositivo es un sinónimo de tipo medio, ¿vale? Esta expresión de tipo impositivo que quedas como un pro si la usas, en realidad es lo de tipo medio de impuestos, ¿vale? O tipo de impuestos. El tipo es el porcentaje de impuestos, ¿vale? Decir tipo impositivo, tipo de impuestos y porcentaje de impuestos es lo mismo. Y si queréis el de 300.000, nos ponemos en el caso de un trabajador que en este último tramo haya que hacer una resta aquí de 300.000 menos 60.000, daría 240.000 y aquí por tanto tendríamos que poner en este numerito 240.000. Si quisiésemos hacer uno de 310.000, pondríamos aquí, porque ya nos pasamos de este tramo, de 300.000, ¿vale? Y aplicaríamos el 47 sobre esos 10.000 restantes, de 300.000 hasta 310.000. Aquí sí lo voy a hacer rapidísimo, ¿vale? Para no hacer súper largo el vídeo. Y hago también el cálculo, este lo hago fuera de cámara para no largar tanto el vídeo, pero bueno, le podéis pegar pantallazo, captura de pantalla, ¿vale? Y comprobarlo vosotros mismos. Vale, ¿veis lo que hemos hecho, no? Hemos mantenido todos los tramos iguales, el del 19, el 24, el 30, el 37, el 45 es donde venía el primer cambio, porque ahora el último tramo de todos lo cubrimos completo, que llegaría hasta 300.000 y partiendo de 60.000, pues la diferencia son 240.000 por el 45% y más esos 10.000 del último tramo que serían 47. Y os lo hago delante de vuestra también. 12.450 por 0,19, 24.000 por 0,37 más 240.000 por 0,45 y más 10.000 por 0,47. Y en total se te van de 310.000 la friolera de 130.305,50. O sea, una verdadera salvajada. Y lo mismo, ¿queréis saber lo que le queda a este trabajador? Cogemos el bruto, 310.000, le restamos lo que se paga de impuestos, 130.305,50 y tendríamos lo que le queda. Esto es lo que paga de impuestos y esta diferencia, que la hago también delante de vosotros, se quedaría con 169.694,50. Y si queréis saber qué tipo medio de porcentaje de impuestos paga, vamos a hacerlo hasta diferente. Cogemos lo que le queda, lo dividimos entre el total de salario bruto. Aquí nos va a dar el porcentaje que se queda el trabajador de su sueldo. Se queda aproximadamente el 56,56% de su sueldo, o lo que sería lo mismo que el Estado le quita la salvajada de un 44,45%. Literalmente te están quitando un 45%, un 44,45%. Esta salvajada te la acaban de quitar del sueldo. Vale, y ahora vamos a calcular cómo haríamos para, si yo tengo, por ejemplo, mi salario neto, cómo saber cuánto pago de impuestos en total. Para esto simplemente tendríamos que hacer el cálculo a la inversa, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un trabajador que sabe que tiene con los sueldos prorrateados, es decir, que en lugar de tener 14 sueldos al año tiene 12. ¿Por qué? Porque esas pagas extra que vienen cada 6 meses, su empleador se las distribuye a lo largo de esos 6 meses equitativamente, por tanto pasaría de tener 14 pagas a tener 12, sabe que gana 1.500 euros al mes y por 12 meses, ¿vale? Porque ya hemos dicho que son sueldos prorrateados por 12, no por 14, ¿vale? Si tuviese las pagas extra pagadas una sola vez cada 6 meses, aquí pondríamos 14, pero como ya hemos dicho que los sueldos son prorrateados, que te pagan esa paga extra distribuida en los 6 meses, pues serían 12 sueldos, o lo que sería decir lo mismo, 18.000 euros al año. Esto lo estamos hablando de netos, ¿eh? Netos, muy importante. Y ahora lo que queremos hallar es el bruto, ¿vale? Nos quedamos con esta cifra. ¿Cómo lo haríamos? Vale, sigamos simplemente el cálculo de las hojas anteriores. ¿Yo qué es lo que sabía? Yo echaba todas estas cuentas con los porcentajes de impuestos. ¿Os dais cuenta de que si yo cojo de esta cuantía y en lugar de calcular el 19% de este dinero que hay en este tramo, de este dinero que hay en este tramo y de este dinero que hay en este tramo, así, en lugar de calcular el 19, el 24, el 30, calculo el complementario, es decir, la otra parte hasta llegar al 100% de este tramito, es decir, en lugar de calcular el 19%, calculo el 81%, ¿qué estaría calculando? Lo que yo me quedo. El Estado de este tramo me quita un 19%, si yo calculo
el 81, tendría lo que yo me quedaría. Si en este tramo del 24, en lugar de calcular el 24% de impuestos, calculo el 76% que me quedo yo, ¿qué es lo que tendría de este tramo? El dinero que yo me quedo. Si del tramo del 30%, en lugar de calcular el 30% de impuestos, calculo el otro 70%, ¿qué es lo que tendría? Lo que me quedo yo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que haría yo entonces? Coger estos 18.000, que es el neto que yo tengo, e iría viendo las cantidades que multiplicadas por los porcentajes de lo que yo me quedaría de cada tramo, me van dando como neto este 18.000. Lo que voy a hacer más o menos es ir tanteando en el cálculo. Los primeros 12.450. ¿Qué me quitaban? ¿Un 19? Pues yo ahora voy a calcular un 0,81. ¿Veis de dónde sale este 0,81? Cogerlo y restarle al 100%, o lo que sería lo mismo, en tanto por 1 a 1, restarle el 19% que me quita el Estado. Este 1 representa el 100% del dinero que hay en ese tramo, ¿vale? Y de ahí sale el 0,81. ¿Qué resultado me sale de aquí? Lo hago delante de vosotros. 12.450 por 0,81. Pues 10.084,50. Vemos que todavía no llego a los 18.000. Pues venga, siguiente tramo. Los otros 7.750 del segundo tramo. ¿Qué era lo que me quitaba el segundo tramo? ¿Un 24%? Yo ahora voy a calcular el 76%, lo que sería lo mismo expresado en tanto por 1, un 0,76, que es lo que yo me quedo. ¿De dónde sale este 0,76? De coger la totalidad de dinero que hay en ese tramo, el 100% de dinero que hay en ese tramo, ese 100% expresado en tanto por 1 sería un 1, y restarle el 24%, o lo que es lo mismo, 0,24 expresado en tanto por 1, de ese segundo tramo de IRPF. ¿Os fijáis? De este 100% que hay en este tramo de dinero, si en lugar de calcular el 19% que me quita el Estado, calculo lo que me quedo yo, me quedaría el otro 81, ¿vale? Que es coger del 100% de dinero que hay en este tramo y restarle el 19%. O lo que sería lo mismo expresado en tanto por 1, el 1 de dinero, el 100% de dinero que hay en este tramo, le resto el 0,19, el 0,19, ¿vale? Expresado en tanto por 1. ¿Qué es lo que sale de este cálculo también? Pues vamos a hacerlo. 7.750 por 0,76. No sé si se verá algo con esta luz, pero bueno, más o menos creo que ahí se ve. 5.800, ¿vale? Yo siempre voy haciendo las restas para ver que no me paso, ¿vale? En este caso sería 18.000 le queda de neto, menos, porque veis que esta cantidad aquí está sumando, pasa al otro lado del igual restando. La cantidad neta, que quede claro. 10.084,50, que es lo que te queda hasta el primer tramo, menos 5.800, que es lo que te queda hasta el segundo tramo de IRPF, y quedaría por tener en cuenta otros 2.115,50. Como no sé cuál es esta tercera cifra, que ya veo que me voy a quedar en este tercer tramo de aquí, porque el trabajador pasa por encima de 20.200 euros, pero está por debajo de 35.200, porque ya hemos visto que el trabajador sí que asume los dos primeros tramos. Veremos en cuánto se queda en el tercero, pero ya por el dinero que nos salía de cálculo en estas últimas restas, que nos quedaban 2.115,50, que nos dará de neto ese tercer cálculo, vemos que nos quedamos en el tercer intervalo. Como no sé qué cifra es, pongo a esta cifra una X como incógnita y la multiplico por, si me quitaban en el tercer tramo un 30%, lo que me quedaría yo un 70%, o expresado en tanto por 1, un 0,70. Ya tengo calculado lo que me da este primer término, es el neto, 10.084,50, que sale de coger el primer tramo y multiplicarlo por lo que me quedo. Y sé lo que da este segundo término, 5.800, que sale de coger el dinero del segundo tramo y calcular lo que yo me quedo, que es el 76%. Pasan al otro lado restando, y habíamos dicho que esta X por 0,70, ¿en qué se quedaba igual? En 2.115,50. Y ahora simplemente es cuestión de este 0,70 que pase al otro lado restando, ¿vale? X igual 2.115,50 y este 0,70 pasa al otro lado del igual dividiendo, porque está multiplicando, ¿vale? ¿Veis lo que he hecho, no? He pasado este 0,70 que está aquí multiplicando, lo he pasado al otro lado del igual. ¿Por qué pongo aquí una X como incógnita? Porque no sé hasta dónde llego en el tercer tramo, ¿vale? Porque me quedo en el tercer tramo. Y solo me queda hacer este cálculo, 2.115,50 entre 0,70. Y me quedo en brutos 3.022 euros con 14 céntimos. Ahora sumando esta cuantía bruta, que es la del tercer tramo, correspondiente al tercer tramo, con esta cuantía bruta del segundo tramo y con esta cuantía bruta del primer tramo, 3.022,14 más 7.750 más 12.450 nos da en total, y lo calculo con vosotros, 23.222,14.
¿vale? Sería el salario bruto de este trabajador. Ya digo, esta parte es un poquito más pro, ya hay que aprender un poquito de matemáticas, pero bueno, si me lo pide alguien, yo puedo hacer muchos más vídeos explicando esta última parte mucho más lentito, ¿vale? Y haciendo muchos ejercicios, ¿vale? Veis que esta suma, así como última explicación, esta cifra más esta cifra, los 7.750 más los 12.450, que son las dos cifras brutas de los dos primeros tramos del IRPF, dan en total 20.200. Era lo que habíamos tenido en cuenta hasta pasados los dos primeros tramos. Pues ya con esto hemos visto un montón de cosas, ¿vale? De esta manera ya veis que haciendo estos cálculos, este último, el de la tercera página, no es tan necesario, ¿vale? Porque realmente ahí hay que saber un poquito más de matemáticas, pero bueno, para los que podáis hacerlo, también lo hacéis. Y vuelvo y repito, si a alguno le queda duda y quiere saber cómo hacer con soltura ese tercer cálculo, solo tiene que pedírmelo en comentarios, dándole like al vídeo, suscribiéndose al canal, y yo haré muchos más vídeos, ¿vale? Con ese cálculo, tratándolo más despacito, ¿vale? Se me ha quedado un vídeo larguísimo, inmenso, es inevitable porque hemos tratado muchas cosas. Hemos hablado de estimación directa, que es hacer este cálculo. La estimación objetiva es lo del autónomo por módulos, ¿vale? Que Hacienda es una estimación de en tu negocio lo que tú cobrarías y a razón de eso te cobra una cantidad fija de impuestos. Eso no es aplicable a empleados. A empleados es esto, ¿vale? O autónomos que no se puedan acoger al autónomo por módulos. Tendrían que hacer este cálculo, que es lo que se llama estimación directa. Estos porcentajes, normalmente los de los últimos tramos, los de los últimos escalones, se pueden modificar un poquito con el BOE, ¿vale? Se publicaría en el Boletín Oficial del Estado cada vez que se aprueban unos nuevos presupuestos generales del Estado. Pero que sepáis que, aunque estos números os varíen, haciendo este cálculo como yo os he enseñado, siempre tendríais, partiendo de vuestro salario bruto, el salario neto, ¿vale? Lo que pagáis de IRPF y el neto. Es siempre lo mismo, aunque os varíen los numeritos, ya sabéis cómo hacer el cálculo. Tipo de gravamen significa tipo impositivo o tipo de impuestos o porcentaje de impuestos, que son sinónimos. Cómo pasar de salario bruto a neto, restándole los impuestos. Esta ha sido una clase muy completita, bastante completa. Recordad que la ventaja de que algo sea un vídeo es que podéis darle para atrás si hay algo que no entendéis. Y siempre tened presente que yo lo hago todo para ayudaros. Así que si el vídeo os ha gustado y queréis muchos más vídeos así, lo único que tenéis que hacer es suscribiros aquí debajo en el canal y darle un buen me gusta a este vídeo. Y ya digo, si queréis más cálculos como este, que era el más complicado del vídeo, que no es necesario, pero bueno, es por si queréis pasar del salario neto al bruto, pues solo tenéis que pedírmelo y haré muchos más vídeos de estos. Y también explicando otros muchos conceptos en economía, dedicando un vídeo a cada concepto y así. Y tendréis estas clases de economía gratis. Siempre en YouTube, dispuestas para vosotros, y podéis descargaroslas por, bueno, los medios por los que buenamente podáis. Guiño, guiño. Espero que la clase os haya gustado mucho. Y ya sabéis, pantallazo. Os dejo esta página para que hagáis pantallazo. Os dejo esta también por aquí, captura de pantalla, y esta última. Y recordad que la ventaja de que sea un vídeo es que siempre podéis volver, ¿vale? Siempre podéis volver al vídeo, rebobinar, echarle para atrás a la línea de tiempo, al reproductor, ¿vale? Y volver a ver las partes que os cuesten un poquito. Y así nada más, pues que paséis un bonito día y nos vemos en la próxima.